Sí, por favor. Ya. Ujú. Ahí te Ya, voy a Franco, pasar a entonces ti vamos a... para que se lo pases, por favor. Ya, ya. Franco, entonces empezamos hablando un poquito de Acción Republicana, ¿sí? Vale, vale, vale. Muchas gracias. El partido. De los principios, las ideas, ¿no? Los principios más que nada. O Ya, ideas, no sé, de más o menos cómo lo defines tú, ¿no? Y después vamos hablando del fenómeno de este fenómeno que está pasando en América Latina con los movimientos, partidos, no sé si derecha, pero más, digamos, no progresistas, ¿no? no, yo no voy a hablar de, yo no me voy con ni derecha ni izquierda, ¿no? Eso es obsoleto. Claro, Hablan de claro, patriotas y no patriotas. por eso. Pero de que este fenómeno que está pasando en América Latina, ¿no? Milei, por ejemplo, ¿no? Es una mezcla de esas cosas. Bueno, esto, buenísimo lo de ley. Ojalá, ojalá y prosperen. Claro, claro. Y te voy a preguntar si eres libertario. Te voy a Y ya, preguntar, sí, sí, te sí. voy a preguntar. Ya, entonces empezamos, ¿sí? ¿Sí? Ah, está bien, ¿empezamos? Vale. Ya, Alan, empezamos entonces, ¿sí? ¿Empezamos, Alan? Ya, buenas noches, mi nombre es Carlos Mata, estamos en Punto de Encuentro después de un tiempo, relanzamos este espacio que nos concede Punto de Encuentro al Club de Estudios de Ciencia Política y Gobernabilidad. El día de hoy tenemos un invitado, él es conocido en las redes, conocido en los medios, también es conocido en muchos lugares, él es abogado, es político, estamos con Franco Huarto, ¿no? Él ha participado anteriormente con el número 4, creo, para el Congreso, por Renovación Popular, no, el número 11, por Renovación Popular, y yo pienso que por el tema del fraude electoral, porque hubo fraude, él no pudo ingresar, ¿no? Y ya seguro que él lo contará. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Saludos a toda la audiencia de Punto de Encuentro. Muchas gracias por la invitación. Como tú dices, nuevamente reencontrándonos después de un tiempo. Siempre agradecemos los espacios que se dan para que voces como las nuestras puedan acercarse a más peruanos. Bueno, empezaste señalando mis dos candidaturas al Congreso de la República representando a Lima Metropolitana, ciertamente por Renovación Popular. Actualmente soy presidente fundador de Acción Republicana Perú, que es un partido político de alcance nacional. Tenemos bases partidarias en Costa, Sierra, Selva, precisamente Macro Oriente, Macro Norte, Macro Centro, Macro Sur, Lima Metropolitana, Lima Provincia, Región y Callao. Es un partido político que se ajusta a lo requerido por el Jurado Nacional de Elecciones para ser partido político nacional, ciertamente orientados hacia las justas electorales siguientes, que serían, según los calendarios, y si no pasa nada extraño, el 2026, ¿no? Entendiéndose que la campaña empezaría hacia el 2025, una convocatoria de un año anterior. Entonces, bueno, preparándonos para lo que serían unas justas electorales, elecciones generales, ahora desde un partido político diferente, ya no supeditado hacia los ideales de otro partido político, sino un partido político con autonomía económica, autonomía ideológica y principalmente política, bien, sin tener una codependencia de ninguna voluntad que no sea la voluntad adecuada a los lineamientos de Acción Republicana Perú, como una propuesta patriota que conglomera tres ejes ideológicos, y permíteme por favor explayarme rápidamente en estos tres ejes ideológicos que sostienen la propuesta republicana, precisamente Acción Republicana Perú, que he fundado y que presido actualmente, ¿no? El libertarianismo. Yo creo que todos en la sala y quienes puedan acceder al conversatorio del día de hoy en tertulias, entiende perfectamente que la corriente libertaria es una corriente que coge fuerza en América Latina, en América del Sur, a través de propuestas como la candidatura de Javier Milei, por ejemplo, en su momento con la segunda intención o la reelección en intento fallido de Bolsonaro en Brasil, y con lo que viene haciendo José Antonio Kast desde el Partido Republicano de Chile, precisamente en Chile. Entonces, Acción Republicana Perú es un partido político libertario en lo económico. Bien, conservador en lo social desde la defensa de las tradiciones culturales, es bueno precisarlo. Evidentemente defendemos al niño por nacer
defendemos las familias tradicionales, que evidentemente esto abre múltiples debates, pero nosotros nos situamos también en la defensa de las tradiciones culturales y la recuperación de la identidad de lo que es ser peruano y el orgullo de ser peruano. Y finalmente, el patriotismo. Muy pocos hablan, o muy pocos políticos que quieren hacer política de alta escala o de escala nacional, si se quiere, hablan de la importancia que tiene defender la soberanía de la República. Y esto lo vamos a atar seguramente con lo que vamos a conversar en unos minutos respecto a la posibilidad de la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el organismo o el órgano que conglomera a los Estados americanos, que lamentablemente no nos generan ningún tipo de rédito ni social, ni económico, ni político, por el contrario, demerita y debilita nuestra soberanía como una nación absolutamente autónoma. Entonces, en Franco, esos ejes ideológicos se encierra la propuesta de Acción Republicana Perú y puedo decir y aseverar, digamos, después de haber hecho una evaluación y una reflexión hacia las propuestas locales, es una propuesta que no tiene ningún tipo de competencia en el sentido de que no hay otra propuesta política que conglomere los ejes ideológicos que te he planteado. Entonces, me animo a decir que somos los que iniciamos con esta propuesta, los que traemos la corriente republicana al Perú a través de una propuesta de vehículo político con intención de competir en las siguientes elecciones presidenciales. muy interesante, sobre todo el tema de patriotismo, ¿no? Y no nacionalismo. Pero ya que estamos en estos temas, ¿no? No vamos a detallar nacionalismo y patriotismo, los que nos ven lo van a entender. Pero sí quiero que me digas qué opinas tú sobre Antauro, sobre este relanzamiento de Antauro. Ojo, ojo, que ha salido una entrevista, empezó a hablar. ¿Qué opinas de Antauro y su posición nacionalista? Bueno, Antauro es percibido como una persona que plantea soluciones extremas, totalmente antidemocrático. Él, lo poco o mucho que he escuchado de las intervenciones o las apariciones que ha tenido en los últimos meses, él incide en que puede tomar el poder, esto es Palacio de Gobierno, por la fuerza, obviando los mecanismos democráticos, constitucionales, el imperio de ley y el Estado de Derecho democrático. O sea, él propondría romper el esquema democrático actual para hacerse del poder, hecho con lo cual yo no en ningún momento o no podría coincidir, ni ningún integrante de Acción Republicana coincidiría. Más allá de que él condene la corrupción, como lo hace la mayoría de los políticos que están a puertas de una elección, yo creo que esa es la razón principal por la cual yo no tendría ningún tipo de coincidencia con el señor Humala. Es una persona que interpreta la forma de llegar al poder con unos mecanismos que son absolutamente contrarios al imperio de ley y el orden democrático. O sea, el quiebre del orden constitucional para él es una ruta de llegar al poder y para mí es algo totalmente innegociable. Yo creo que eso debilita el Estado de Derecho, debilita las narrativas diplomáticas que un político de escala nacional debe plantearle al país. La pacificación tiene que ser un camino sin bajarle los decibeles o sin bajarle eh, el peso de las propuestas para poder reconstruir una nación que está totalmente flagelada por la inseguridad ciudadana y por la corrupción, que creo que es algo que todos los peruanos coincidimos. Pero si tú me mencionas, señor Antauro Humala, yo te puedo decir de plano que es una persona con la cual no coincido en absolutamente nada, es una persona totalmente antidemocrática y que plantea mecanismos justamente antidemocráticos para llegar al poder, cosa que me parece que linda con lo directivo y lo criminal. Franco, Franco, una segunda pregunta, y este sí es un tema que está ahorita de boa, actual. El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Como sabemos, la Corte Interamericana ha hecho autos omisorios sobre unas demandas de indemnización, ¿no? Indemnización, ¿no? De dos terroristas, terroristas, ¿no? Polay Campos, del MRTA, y no recuerdo el último nombre, que también ha hecho su demanda y le han hecho un auto admisorio. En Argentina, hace unos días, en este tema electoral, la candidata vicepresidenta de Milei hizo un evento en el legislativo, en el Palacio, en el Parlamento, por así decirlo, recordando a las víctimas del terrorismo argentino. A las víctimas del terrorismo argentino. Algo inédito en Argentina, porque Argentina siempre apoyaba a los terroristas, ¿no? Desde todos los 20 años que gobierna Kirchner y los 40 años que gobierna la coalición en Argentina. Peronismo y la otra mezcla de partidos, que surge la Unión Radical, la Unión Cívica Radical. Pero lo que yo te pregunto, Franco,
¿tú crees que el problema en sí sea la Corte, estos organismos supranacionales, o la culpa sea la gente que está metida ahí, que tiene un sesgo ideológico de izquierda, ¿no? Ambas cosas, totalmente. Ambas cosas tienen que ver. Yo creo que está concatenado. Hay un circuito de personas, de gente que hacen parte de un sistema putrefacto, que plantean que el hecho de pertenencia de las naciones a estos organismos internacionales es supuestamente una ruta para poder alivianar los males que aquejan a las naciones desde lo que pasa internamente. Entonces vemos que hay una ambivalencia, vemos que por un lado están las personas que promueven que países como el nuestro pertenezcan, y lo otro es que existan precisamente estos organismos que están sostenidos por las naciones que hacen parte de ellos. Estados Unidos no es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como no lo es El Salvador, como no lo es Honduras. Yo no creo que Perú deba estar sometido a lo que diga o lo que vote Surinam, por ejemplo, ¿no? Que, sin faltar el respeto al país en mención, es una nación que tiene una dimensión totalmente diferente y alejada de lo que puede pasar en Perú. Perú es el tercer país o cuarto país más grande de América del Sur, y un país muy complejo, un país que tiene y esto no lo tengo que decir, yo no estoy descubriendo la pólvora, esto lo sabe cualquier peruano con cierta conciencia socioeconómica en el país. Perú conglomera diferentes tipos o microculturas que hacen una gran cultura, y creo que nosotros debemos empezar a ver nuestros problemas y solucionar nuestros problemas desde adentro, y ver más adelante cómo hacemos con los problemas ajenos, no desde afuera hacia adentro. Entonces, lo que puedo decir abiertamente, y tomando en consideración el caso de este terrorista, que entiendo que ha sido, no amparada, ha sido admitida a trámite esta demanda de amparo, me parece. Yo creo que debemos tomar conciencia de que estas situaciones no se pueden repetir. Yo creo que es una alerta nuevamente para que el Perú tome conciencia de que ahora mismo no debe seguir más en el Pacto de San José o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que lo que se hace es promover que estos organismos internacionales cogobiernen o dictaminen o estén constantemente opinando sobre la política interna nacional. Yo creo que eso lesiona la soberanía republicana de un país como el nuestro. Yo creo que debemos empezar a nosotros dictar, a fortalecer la legalidad interna, a fortalecer las soluciones para poder empezar a solucionar lo que pasa en el sistema judicial, que está totalmente tomado por las mafias y la corrupción. No preguntarle a los organismos internacionales cómo solucionamos nuestros problemas, porque cuando pasa que vienen observadores internacionales de afuera, vienen, discúlpame la expresión, vienen a departir, vienen a tomarse unos picos sour, un buffet, y se olvidan de lo que verdaderamente vienen a observar. Ya lo hemos visto en las elecciones de 2021. Entonces, dime tú si es que verdaderamente ellos cumplen algún rol trascendental, relevante. Yo creo que escupen, y discúlpame nuevamente la expresión, a la dignidad colectiva del país, en este caso el Perú. Ciertamente Perú es un país geopolíticamente bien ubicado, por decirte un recurso natural que creo que todos sabemos que es un recurso del futuro, el litio, ¿no? Yo creo que Claro, tranquilamente nosotros el podemos empezar a privilegio. vernos adentro y establecer nuestras propias soluciones, fortalecer nuestros propios organismos internos y después ver lo que pasa hacia afuera. Esa es una de las razones por las cuales considero que deberíamos salir ya de estos organismos que poco o nada hacen por el país, todo lo contrario, cercenan, debilitan el gobierno interno, dictan lo que debe hacer. Tenemos que tolerar a que gente como Petro esté totalmente esta intromisión permanente que hace Gustavo Petro, este exguerrillero colombiano, por Twitter, y creo que tú lo has visto y otros periodistas también lo saben bien, están Claro. constantemente opinando sobre las políticas internas del país. Eso es un acto totalmente lesivo e intromisorio dentro de la soberanía del Perú. Algunos políticos mencionan estos temas, pero lo mencionan, digamos, con un tuit, pero no hacen actividad política que sea vinculante para finalmente salir de esto. Y esto va atado, y con esto cierro esta línea, esto va atado también a las soluciones tangenciales que tenemos que plantear para reducir la criminalidad extranjera y la local también. Queremos soluciones, queremos emerger o queremos evolucionar como países o países que han tenido desarrollos rapidísimos, esto, y que han tenido que optar lamentablemente por la pena capital y lo han logrado, pero nosotros no podemos hacerlo porque no estamos en las condiciones de salir de estos organismos internacionales. Lo que debemos hacer es, evidentemente, pasar por todo este tránsito legal, procedimental, salir de esta corte, si tenemos que esperar 2 o 3 años, salir y plantear todos los correctivos necesarios para aplacar la delincuencia, ¿no? Por decirte algunos de los males que aquejan actualmente al Perú.
Franco, ya que estás hablando del tema de la delincuencia y también estaba pensando en eso, ¿qué piensas sobre esta controversia? Sí, puede ser una controversia, ¿no? Porque ha habido dos posiciones. El tema del plan Bukele en Perú. Primeramente, dinos tu opinión. Yo creo que tú simpatizas con este gobierno de Bukele. ¿Qué nos puedes opinar del tema? Bueno, Nayib Bukele es un presidente joven, es un presidente que ha revolucionado básicamente desde el eje del control de la seguridad o la inseguridad ciudadana, ha reducido a cero el número de homicidios en El Salvador, es una persona que creo que ha establecido un modelo de éxito, al menos para su país. Pero ojo que es importante entender que los países tenemos realidades socioeconómicas y culturalmente somos totalmente diferentes. Una cosa es Perú, con lo que significa Puno, lo que significa Iquitos, lo que significa Tumbes, lo que significa Callao, Lima Metropolitana, y otra cosa es El Salvador, ¿no? Fijémonos la diferencia abismal entre el número de habitantes que viven en ese país, lo digo con mucho respeto. Ahora bien, los modelos de éxito son emulables, pero tienen que ser adecuados a la realidad sociopolítica de cada nación. Aquí nos costaría mucho tiempo construir, por ejemplo, estas cárceles que él ha construido. Entonces, yo creo que el modelo de éxito en el control de las pandillas, de las maras salvatruchas, es un acierto por parte de la Bukele, no podríamos decir lo contrario. Yo creo que aquí lo que podríamos tropicalizar en todo caso del modelo que él ha aplicado es la mano firme y dura contra los corruptos. Yo hago una equivalencia, y esto lo pueden ver quienes me siguen en las redes sociales, básicamente en Twitter, entre los maras salvatruchas y los corruptos políticos peruanos que hacen parte de la casta rancia y asquerosa que ha cercenado la dignidad colectiva del Perú los últimos 30 o 40 años. Entonces, ¿qué hay que hacer con los corruptos políticos de la casta política peruana? Bueno, cadena perpetua. Esto no podemos hablar de pena capital por las razones que tú entiendes, pero yo creo que no habría que tener ningún tipo de condescendencia. Ahí yo creo que podríamos, desde lo pragmático, poder emular lo que hace Bukele en El Salvador. Después hay algunas cuestiones ideológicas con las cuales evidentemente no puedo estar al 100% de acuerdo. Eh, Hay quienes dicen que no es un presidente democrático, que es un presidente, valga la redundancia, presidencialista, que poco o nada le importa lo que diga el Capitolio, es decir, el Congreso de la República. Bueno, habría que entrar a reflexionar sobre las profundas debilidades que puede tener una administración como la de Nayib Bukele, pero algo que se lo reconoce el mundo es la mano firme y dura que ha tenido con los maras salvatruchas, que es el primer problema que aquejaba a la sociedad salvadoreña, y eso en los resultados, en los datos, nos dice que ha tenido un éxito y le ha devuelto la confianza, primeramente a los ciudadanos salvadoreños, y segundo, la confianza también para que los inversores extranjeros generen riqueza y generen dinámica económica en dicho país. Cierto, cierto. Google, creo, va a invertir en El Salvador, que es un país relativamente chico, y bueno, las inversiones son el camino para el desarrollo. Ya que estamos hablando del tema de la delincuencia, ¿qué nos puedes comentar sobre este atentado terrorista que ha habido en el Brain, que ha cobrado la vida de 4 o 6 jóvenes soldados peruanos? ¿Qué nos puedes, digamos, cuál es tu opinión al respecto sobre las políticas que está tomando el gobierno, sabiendo que ahora se está persiguiendo a los militares, a los patriotas que pusieron el pecho, cuando los terroristas se levantaron después de la caída del golpe de Estado de señor Castillo, ¿no? Bueno, un episodio más, ¿no? Dentro de todos los episodios que se suman a las falencias que existen en el país, un país que dentro de su historia recoge episodios de delincuencia terrorista. Considero que lo que tenemos que nosotros empezar a establecer es un esquema en el cual podamos aplicar medidas severas para castigar a este tipo de personas que traicionan a la patria con este tipo de conductas. Lo hemos estado discutiendo y creo que es tangencial en el tema que estamos revisando, que es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las mafias y, por supuesto, la mano firme para poder establecer condenas contra estas personas, ¿no? Y eso es lo que hemos venido conversando, que es mano severa, pena capital para los que delinquen, para quienes atentan contra la institucionalidad de las fuerzas del orden, sean policías nacionales o sean personas del orden interno pertenecientes a la familia militar. Yo creo que eso debilita en el mensaje hacia una sociedad colectiva como la nuestra, que está totalmente, pues, es maleable en función a la poca actividad de la clase política actual. Entonces,
en dos líneas. Tenemos que salirnos del Pacto de San José, tenemos que salir a las Cortes, aplicar una mano severa, mano dura. Yo creo que la pena capital debería ser ya una medida a tomarse en cuenta, y creo que debemos prepararnos para tomar esa ruta. No solamente han matado o no solamente han atentado contra militares, también he tenido conocimiento, esto no lo he podido corroborar, pero en todo caso lo voy a decir en función de lo que me han comentado, que han matado al abogado del ex gobernador de Loreto hace 2 días, sicarios colombianos en Iquitos. Entonces, y esto no llega a la prensa limeña, esto se queda en la prensa de regiones o de provincias, pero estamos básicamente asistiendo hacia la seguidilla de una cadena de delitos constantes y permanentes, y la clase política hace absolutamente nada. Estamos ante una clase política obsoleta, que juega en pared, que juega en contubernio. Existe un cogobierno entre el Palacio Legislativo con el Palacio de Gobierno. Existe una suerte de parece puesta de acuerdo para llegar al 2026 y que todos hagan los lobbies necesarios. Parece que algunos congresistas ya están empezando campañas para ser candidatos a las gobernadoras regionales de sus ciudades natales. Es prácticamente, digamos, tierra de nadie. Estamos totalmente acéfalos. No hay un gobierno, no hay un líder claro que se detenga a pensar qué hacemos, justamente con la delincuencia, con la criminalidad extranjera, con la local. Yo creo que se tiene que tomar conciencia, todos los peruanos tenemos que tomar conciencia, y esto ya va para las siguientes elecciones, para los siguientes candidatos que quieran hacer parte del siguiente gobierno. Yo creo que los peruanos ya tenemos un punto de no retorno, debemos saber elegir, y no elegir a la gente que, al hijo del tipo que fue abogado de César Acuña. O sea, estamos escuchando a gente que ya tiene vinculaciones o que ya han recibido favores políticos en otras ocasiones. Entonces, yo creo que el país ya no puede tolerar más ser parte o estar gobernados, supeditados a las decisiones políticas de políticos que van a seguir traicionando la buena voluntad de los peruanos y al país entero. Franco, una última pregunta. Tú que como el presidente del Partido de Acción Republicana, un partido tradicionalista, un partido patriota y un partido cristiano, ¿no? Como la gran mayoría de peruanos, coméntanos qué van a hacer ahora, cómo se pueden contactar con ustedes, cómo sus próximas actividades, ¿no? Bueno, lo comenté en las líneas iniciales, agradeciendo la invitación. Acción Republicana Perú es un partido político que tiene bases en todo el país, lo puedo afirmar con cargo a que se demuestre. Estamos expandiendo nuestras bases, esto es, tenemos presencia, por ejemplo, en Ancash, queremos estar en las 20 provincias de Ancash, entonces el trabajo de los secretarios republicanos y todo el esfuerzo está concentrado en expandir nuestro mensaje, en expandir nuestras bases, para poder, una vez comenzada o iniciada ya la campaña general, pues tener el respaldo popular de las personas que conozcan cuál es el mensaje de Acción Republicana Perú. Como tú lo dices, es un partido político tradicional, en su mayoría son personas cristianas, pero somos respetuosos de la libertad de culto, respetuosos de las libertades en todas sus expresiones, libertad de expresión, libertad de emprendimiento. Me hablaste acerca del libertarianismo. Bueno, planteamos una reducción de Estado, planteamos un modelo de reducción de Estado para poder concentrar los verdaderos o la riqueza del país en las verdaderas necesidades de todos los peruanos. Bien, queremos un Estado reducido, queremos que todo se concentre específicamente en lo que verdaderamente le hace falta al país. Somos un partido de sentido común, de sentido coherente, estamos del lado del emprendedor, estamos del lado del trabajador, estamos del lado de los que menos tienen. Queremos formalizar, queremos impulsar las dinámicas económicas y evidentemente luchar contra la corrupción, que creo yo es la principal epidemia o pandemia del Perú, junto con desmantelar toda la mafia que existe, la extranjera y la local en el país, y que lamentablemente lo que está generando es inseguridad ciudadana, le quita confianza a los peruanos y le quita confianza también a la inversión extranjera que actualmente, bueno, está optando incluso por salir. Capitales que salen del país fruto del mal manejo o el contubernio del gobierno actual para permitir de que estos estallidos o de que estas mafias operen en el país para generar estallidos sociales. El problema es tan complicado que incluso tenemos o podemos afirmar que existiría un contubernio del gobierno para permitir que las mafias operen en el Estado con determinados permisos, que se generen tantos asesinatos, tanta ola de crímenes, y nosotros no le prestemos la debida atención a la fiscalización que debemos hacer respecto de los que actualmente gozan de poder político,
y que entendamos de que existe un contubernio, porque no hay otra forma de entenderlo. Entonces, eso es algo que apena, pero hay que mencionarlo, y creo yo que podemos nosotros empezar a decir que estamos constantemente y totalmente conscientes de ello. Con Acción Republicana lo que nosotros vamos a hacer es ofrecer una propuesta de cambio real para, evidentemente, generar que todo esto se revierta en favor de todos los peruanos. Bien, Franco, muchas gracias. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Franco Wharton. Él viene de las canteras de Renovación Popular, pero ahora ha fundado su propio movimiento, su propio partido político. ¿Sí? Y es un partido que la tiene clara, el patriotismo, tradicionalismo y cristianismo. Es un partido que yo creo que va a tener mucho futuro en el país. ¿Sí, Franco? Y esperemos verlo también más conectado en las redes, porque Franco ha sido muy activo en Twitter, ha sido muy activo en Instagram y también en los canales de YouTube. No, Creo fíjate que que es un... va a haber una etapa en la cual vamos a empezar a tener mayor posicionamiento en las redes sociales y en los programas de televisión, pero esto es de etapas, así que vamos poco a poco, de menos a más, pero estamos logrando masificar el mensaje, porque cuando el O sea que mensaje hay que vencer la narrativa caviar, la narrativa progresista, con las ideas también. Así como ellos usaron a su Gramsci, hay que poner un Gramsci, ¿se llama? ¿Comunista? Sí, ¿no? Muchas gracias, Franco. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Carlos, un abrazo para toda la audiencia de Punto de Encuentro. Gracias. Hasta luego, Franco.